Muy bien, profesora, bienvenida a nuestra decimotercera sesión del día de hoy. Hemos ido ahondando y hemos ido caminando. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que las cosas en el mundo van cambiando, al igual que la forma de producción, el trabajo y también el aspecto de lo que los intereses humanos también. Y ahí dentro de esos intereses humanos entra el ámbito educativo, ¿no? Hemos platicado ya que la educación a partir ya del 2020 ha estado transformándose. La escuela a lo mejor la hemos perdido en algún momento, una instalación física, pero la educación sigue vigente, ¿no? Entonces, hoy vamos a ir viendo algunos puntos. También les voy a platicar de una revista que salió hace 2 días, 3 días, sobre una revista de una universidad de Barcelona, sobre el tema de pedagogía innovadora. Y ahí viene el tema precisamente de pedagogía autónoma, que lo vamos a revisar también, porque al final de cuentas tiene que ver mucho con tecnologías educativas. Vamos a ver un poco sobre el exceso de producción, cómo es este concepto del minimalismo digital, lo vamos a ver también. Y vamos a ir viendo algunos puntos también sobre la inteligencia emocional, las emociones, cómo educar las emociones desde la perspectiva de Walter Rizzo. Entonces, considero, profesoras, que el día de hoy va a ser un día, como siempre, productivo, de reflexión, pero también va de la mano con el objetivo de que todas mejoren su práctica profesional, ¿no? Y se siente una satisfacción en cualquier parte, porque sabemos muy bien que no toda práctica educativa precisamente siempre será totalmente fantástica. Hay momentos que se sufre, hay momentos que dices tú, bueno, ¿qué estoy haciendo en este lugar? ¿No? Claro, implica diferentes perspectivas y demás, pero para eso precisamente es el tema del propio aprendizaje, ¿no? Y se nos viene a la mente, en efecto, este libro bueno, lo hemos platicado ya prácticamente de uno de los profesores de que perteneció a la escuela de Frankfurt, llamado Eric Fromm, judío, huye de la guerra, se viene a Estados Unidos, y precisamente habla de un arte, ¿no? Habla del arte del amor, el arte de amar, pero aquí podemos hablar que la educación es un arte. Pues bien, profesora Oralia, bienvenida a esta decimotercera sesión. Profesora Brenda, te vemos por ahí. Bienvenida, ¿cómo has estado por allá? Profesora Oralia, ¿cómo te ha ido en primera instancia? ¿Cómo va con los jóvenes? ¿El nuevo proyecto cómo va? Muy bien, buenos días. Gracias a Dios, muy bien. Pues ya en espera de que ya se nos van a acabar las vacaciones, disfrutando los últimos momentos. Entonces, bien, bien, tranquila, relajada. Un poco la vida de una profesora, ¿no? En la casa, los quehaceres, ¿no? Algunos proyectos por ahí, lecturas, etcétera, ¿no? Bueno, sí, literal, en la casa de los hijos, pues eso es de al 100, ¿verdad? Y ya, bueno, descansando entre comillas, ¿verdad? De no salir a trabajar o de no salir, ir y venir. Más bien de ese ajetreo. De lo demás, pues sí, igual, mis hijos aquí están en casa, entonces pues hay que atenderlos. Ya están grandes, pero pues de todas maneras hay que jalarle las orejas ahí de vez en cuando. La casa pues siempre está el tiradero por todos lados, la ropa sucia por todos lados también, siempre, nunca se acaba. Pero esa parte ya también ya la entendí. Eso, pues no, o sea, salga uno, entre, ahí sigue. Entonces ya mejor me he relajado en ese aspecto. Y pues de las lecturas, muy padre, he estado, pues como no tengo que ir a trabajar, pues me ha alcanzado el tiempo bien para leer. Los trabajos pues también los hemos subido a tiempo, entonces pues estoy relajada por el momento. En efecto, profesora Oralia, fíjate que hay una obra de teatro clásica del siglo XIX de un hombre llamado Richard Wagner. Fue un músico, compositor alemán, amigo de Nietzsche, Federico Nietzsche, por eso lo he conocido, porque he leído a Nietzsche y sale totalmente Richard Wagner. Él tiene una obra que se llama El ocaso de los dioses. Entonces yo creo que ya estamos en el ocaso, profesor Oralia, porque nuestra materia la terminamos el 20 de agosto. Entonces, para mí fue prácticamente un honor poder acompañarnos en este acompañamiento académico, profesor Oralia. Lo dices bien, siempre hay un caos en la casa, pero pues para eso estamos, para poner un poco de orden. Totalmente, muy bien, profesora.
Pues nuevamente bienvenida. Aquí la profesora Brenda ya está por acá, también la profesora ya está en el ocaso de los dioses, va a terminar ya su maestría. Bienvenida, profesora Brenda. ¿Cómo están por allá con los jóvenes? Buenos días. Sí, profe. De hecho, tengo una duda. Sí, En las materias viene hasta la semana 15, algo así. Pero pues obviamente ahorita ya terminamos en 2 sábados. sí. De las siguientes semanas entonces ya no se va a subir nada más que ahorita las que siguen, ¿no? Hasta el 20. Exactamente, puse una lectura, profesora Brenda, qué bueno que lo menciona, lecturas que no traen entregables. Hay unas que lo calculé antes del 20 de agosto, las lecturas, aquí estoy abriendo mi calendario, para que no generara ese problema de tiempo, ¿no? Entonces, sí, las actividades se entregan antes del 20 de agosto, profesora, y ya algunas son simplemente lectura para comentar en clase, porque ya nada más faltaría prácticamente una sola lectura. Sí. Sí, lo menciono porque viene ahí creo que hasta la semana 15, pero entonces esas semanas ya no se abrirían. No, de hecho, las lecturas que puse todavía, fíjate, todavía es necesario que revisen por ahí porque todavía puse algunas actividades para entregar por el 16, 17, porque el 20 es Sí. nuestra última clase, ¿no? Es el cierre, y entonces nos faltaría, después de esta, 2 sesiones todavía. Ujú. Sí, Ok, profe. Gracias. es un gusto, profesora Brenda. Muy bien. Le doy también la cordial bienvenida a la profesora Edaín, que se ha ausentado, se ha convertido en una feminista educativa. Bienvenida, profesora. No, no te escuchamos, profesora. Creo que está, no sé qué pasará por ahí. Ahí se escucha. Ahora sí te escuchamos fuerte y claro. Es que siempre que le agarro la laptop a mi esposo, no sé qué tiene configurado, pero siempre que me meto aquí batalla. Sí. Pues me da ¿Cómo ha estado? gusto acompañarlos en esta semana. La semana pasada salí a acompañar a mi mamá a otra ciudad y le comentaba a la maestra Aurelia que batallé. Yo iba muy confiada por mi plan celular que tiene datos ilimitados, pero no es un iPhone, entonces no tiene buena señal en todos lados y por eso ya no los pude acompañar, pero ya me reintegró hoy sin ser feminista, profe. Pues sí, ningún problema, profesora Daín. De hecho, tu colega, amiga, Oralia, comentó pues ese, prácticamente ese caminar que hiciste y está más que justificado, profesora Daín. Muchas gracias, profe. Muchas gracias también a la maestra Aurelia. Desde lejos, un abrazo de una colega. Muy bien, profesoras, vamos a dar inicio ya en la profesora Juliet, otra profesora, otra colega, que nos ha brindado algunos puntos de vista de competencias educativas. Y aquí viene precisamente siempre una pregunta, se podría decir, filosófica. ¿Las competencias educativas son innatas o son empíricas? Recuerden que hubo varias escuelas del pensamiento, así se le llaman. Entre los racionalistas está el propio Aristóteles, Aristóteles decía que la mente humana no cambia. Eso fue la disputa que hubo a partir del siglo XX con las inteligencias múltiples. Howard Gardner nos dijo que sí, la inteligencia sí cambia. Imagínense nada más que no cambia, ¿no? No, fuera difícil, porque cuando uno estaba en la preparatoria, etcétera, y decía, bueno, es que si uno mira hacia el pasado, te dirá, qué cosas me equivocaba más en el pasado que ahorita. Ah, es una señal que has madurado, ¿no? Entonces, Aristóteles fue un racionalista. Él decía prácticamente que se adquiere el propio conocimiento a través de ciertas sensaciones, pero también a través de ideas innatas, ¿no? Traemos ya ideas, como muy bien lo comentó el otro racionalista, René Descartes, que fue el racionalismo moderno del siglo XVII, que traemos ideas innatas dentro, es decir, ya estamos como configurados para cierta adquisición de conocimiento. Eso es como el punto de vista del racionalismo. Y la otra escuela llamado el propio empirismo con el propio, bueno, también se podría decir del mundo griego, el propio empirismo, pero viene con John Locke, David Hume, los empiristas escocés y el inglés, decía que la fuente del conocimiento radica en la experiencia. Eso era como el postulado.
el vínculo, las sensaciones. Por lo tanto, ellos, ¿qué dirían de las competencias? Las competencias es totalmente constructiva a través de la interacción social, ¿no? Entonces, podemos hacer deducciones ya en estas dos escuelas del pensamiento que las competencias educativas es algo que se aprende, es algo que se afina, es algo que se lleva a cabo, ¿no? Imaginen nada más que prácticamente yo no tolero mi frustración, pero por eso se va a aprender cómo hacerlo, ¿no? A través de organizar el tiempo, sobre todo saber escucharse uno mismo, y eso es lo que vamos a ver prácticamente con Walter Rizzo, ¿no? Algunas estrategias que nos brinda. Pero ahorita estamos con competencias educativas. Por lo tanto, una de las competencias que lo vamos a ver también, que tiene mucho que ver en el tema de la tecnología, es que se le llama pedagogía autónoma. La autonomía es de crucial importancia en estos siglos donde el docente ya no está presente. Puede estar en la lejanía, pero el alumno debe de emprender por sí mismo un aprendizaje y un conocimiento. Por lo tanto, es importante, ilustres profesoras, que reflexionen qué tipo de competencias se necesita en este siglo XXI. Una de ellas es prácticamente la competencia de relacionarse con los demás. Eso siempre será una vigencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el ámbito educativo requiere de convivencias. Eso. Y el otro también, otra de las competencias que se está manejando muy, está actual, es el tipo de emociones que tengas. Es decir, si una simple crítica te destruye, me parece que no estás en ese canal necesario. Dígame, si un profesor no recibe prácticamente a veces críticas y si realmente no estás preparado y cómo lo vas a llevar a cabo, pues te puede destruir. Entonces, recuerden que dijo Nietzsche, lo que no me mata me vuelve más fuerte. Eso es lo que dijo Federico Nietzsche. Por lo tanto, eso es prácticamente como las dos tendencias fuertes que está pegando actualmente. Y el otro es la creación. Ahorita actualmente se propone que el profesor también genere ideas, es decir, que escriba artículos, que investigue, que publique. Eso también es lo de hoy. Y claro, vamos a ir caminando en este punto con la profesora Juliet de cómo también desarrollar a través del ámbito de la naturaleza toda esta perspectiva. Muy bien. ¿Qué te pareció el texto, profesora Brenda, de la profesora Juliet? ¿Fue interesante, algo común, algo obvio? ¿Cómo que hacer actividades con un simple vara de un árbol? ¿Cómo? ¿No? Adelante, profesora Brenda. Pues, pues yo pienso que es algo que últimamente como que hemos perdido, porque, bueno, ya creo que ya lo había comentado en alguna otra sesión, Sí, acá en la Ciudad de México y en el Estado de México, muchas veces como que solamente se quedan esas actividades en el preescolar, ya en primaria, en secundaria, o sea, ya no se ven, ya no las realizan, como que ya nos vamos más hacia las asignaturas y dejamos de un lado lo que mencionábamos, ¿no? Lo humano, o sea, el cómo te sientes, el... Y sí me hizo como mucha reflexión porque muchas veces como docentes a mí me tocó que pues hasta se enojan, ¿no? De que les hagas esto, la crítica, ¿no? La crítica constructiva de, oiga, profe, es que me aburre su clase, ¿no? Entonces como que hasta se enojan y, ay, pues te aburre, pues ni modo, ¿no? La tienes que tomar o te reprueban. Y pienso que ya ahorita tenemos que tomar como otros caminos. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero con la pandemia, pues eso se nos vino diciendo en los cursos que íbamos tomando, ¿no? Que ya teníamos que cambiar, que ya no teníamos que ser pues esos profesores rígidos. Sin embargo, pues en la preparatoria y en la secundaria siguen siendo así, pero también considero que puede ser por las características de los alumnos, porque en preescolar al final de cuentas, bueno, yo que estoy en preescolar, los alumnos son un poco más moldeables, por así decirlo. Entonces con ellos, pues, por ejemplo, no sé, apenas una compañera me hacía una entrevista sobre cómo lograr como la educación socioemocional en los alumnos. Entonces, pues yo, por ejemplo, yo trabajo mucho lo que son las normas, ¿no? Para que los alumnos pues vayan comprendiendo que para cada acción pues también tienen una consecuencia, pero pues que si tú sigues las normas o el cumplimiento de las reglas, por ejemplo, en algún juego, pues
lo vas a disfrutar más, ¿no? A que si no lo haces. Y muchas veces como que, pues sí, en preescolar es un poco más difícil, sobre todo los primeros días o los primeros meses, porque pues los niños no están acostumbrados. Y más, por ejemplo, cuando son hijos únicos, o sea, pues sabemos que el egocentrismo está todo lo que da, ¿no? Pero creo que cuando vas trabajando con ellos y conforme va pasando el tiempo, pues ellos aprenden esto, ¿no? Lo de la convivencia, lo que usted mencionaba, porque no es lo mismo a que conviva con adultos cuando soy, por ejemplo, hijo único y solo estoy con mis papás y mis abuelitos, a que conviva con mis pares, ¿no? Y considero que, por ejemplo, este tipo de, a mí en lo particular, me costaba mucho trabajo. Yo soy una persona como muy sociable, pero como que eso ya vino después, o sea, como que ya desarrollé esa competencia después, porque yo sí era como, cuando me ponían a exponer o algo, no, yo era súper nerviosa y me hace como mucha referencia también a la materia en donde vimos lo de tener confianza en uno mismo, ¿no? Porque justo en el video yo hago esa reflexión de que como yo no tenía confianza en mí misma, pues yo sentía que no podía con nada. Entonces ya como reflexionando me di cuenta que quizá también por eso me costaba tanto aprender las matemáticas. Entonces ahora ya que confío un poco más en mí, pues ya es más fácil. O sea, ya siento que ya es como más de utilidad para mí a antes, ¿no? Que yo no, o sea, yo hasta decía, ¿y para qué utilizo eso, no? ¿O para qué me va a servir? Y creo que como docentes muchas veces nos falta eso en los alumnos, o sea, el decirles, tú puedes, y no solo como docentes, ¿eh? Porque también me ha tocado que como padres muchas veces, ahí decía en la lectura que no podemos estarnos como autosaboteando y muchas veces nosotros aprendemos eso porque nos lo dicen, o sea, ay, por ejemplo, yo tengo un alumno que su mamá siempre le decía, es que eres un flojo, eres un burro y siempre me das problemas, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas el niño, pues eso ya lo, o sea, ya lo decía, era así como, le decías, pero es que por qué lo hiciste? Ah, pues porque soy un tonto o cosas así. Entonces, pues dices, no tiene nada de autoestima el niño, ¿no? Y pues obviamente, pues no puede desarrollar las competencias al 100% por lo mismo de cómo tiene ese pensamiento. Entonces, en preescolar muchas veces es como más complicado porque cuando ahí decía también, ¿no? Que si no logras como sanar esas, pues sí, esas heridas de la infancia, pues al final te vas a ir así, que es algo que muchas veces ocurre con las personas que ya somos grandes y que también, si no mal recuerdo, México es un país con un alto índice en personas que van a terapia, ¿no? Cuando, o sea, sí nos sirve y a lo mejor sí en alguna ocasión debemos de tomarla, pero se supondría que desde la infancia pues puedes ir trabajando este tipo de cosas. Entonces, yo pienso que los alumnos tienen un gran potencial, solamente pues hay que encontrarles cómo o por dónde, ¿no? Porque pues no va a ser lo mismo un niño que las matemáticas te las aprenda súper rápido a, por ejemplo, un niño que apenas está aprendiendo a leer. Entonces, Totalmente, es como complicado un poco. totalmente, profesora Brenda. Podemos decir, ustedes que son expertas en educación, podemos decir que eso fue la gran deuda que dejó esta Secretaría de Educación Pública, que ya se va para el Estado de México, está saboreando ya la gobernatura por ahí, profesor Edaín, está saboreando la gobernatura del Estado de México, porque no tenemos un diagnóstico de cómo están los niños, cómo están los profesores y cómo está el sistema educativo. No lo tenemos como tal, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que nos ayuda para saber dónde estamos parados, porque lo que hemos dicho es que las competencias educativas se estimula a través de materias. La estimulación surge a través de materias. ¿Qué tipo de enseñanza le vas a dar a los alumnos para que se pueda llevar a cabo a través de ese aprendizaje? Es decir, con decirlo no es suficiente, es decir, como sabemos, las palabras no son mágicas. Como les platiqué un poco del posmodernismo en la otra materia, ¿se acuerda del posmodernismo? Si cambio el lenguaje, cambia la realidad, ¿se acuerda? Es decir, si yo no le llamo así, es que significa que va. Por eso el discurso es así. Por ejemplo, vemos que las mujeres en México están sufriendo, hay feminicidios, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Sigue el discurso todavía, el discurso de la palabra, porque se piensa que si uno sigue hablando va a cambiar la realidad. No es así. Por eso estamos en esa dificultad. Por lo tanto, queremos personas que tengan ciertas resistencias al dolor, resistencia a lo social y puedan ir cambiando. ¿Por qué? Porque seamos honestos, profesoras, prácticamente la vida es difícil. Viéndolo de este siglo XXI, la vida es difícil, profesora Oralia, profesora Brenda, profesora Elaine. La vida no es nada fácil. Para ganarte un sustento de la vida necesitas trabajar más en estos tiempos de inflación que estamos prácticamente arriba del 8%. China envía misiles a Taiwán, conflictos entre Ucrania y Rusia, etcétera. Parece que es un mundo de aspectos caóticos, pero dentro de ese caos surge también grandes esperanzas a través de habilidades que uno puede ir trabajando desde las pequeñas cosas en la institución educativa. Vamos con la primera estrategia de esta 13ª sesión en nuestro cierre ya de la profesora Juliet, educar fuera del aula. La primera actividad que se puede hacer se llama el palo. Y el palo no lo usas para correr a los perros, ¿no? Prácticamente tiene mucho significado. Recuerden muy bien que hubo, bueno, de hecho por acá tenemos un perrito que adoptamos con mi esposa y le llamamos Diógenes, porque Diógenes fue un perrito del mundo griego y claro, fue prácticamente, así le llamaban a un hombre llamado Diógenes. Perteneció a la escuela socrática menores, así se le llaman, del siglo III antes de Cristo, llamado el Sócrates loco o Diógenes. De hecho, le llamaban el perro, porque vivía como si fuera un perro, vivía en un pequeño tonel, en un pequeño lugar, y ahí dormía. Ya ves que les platiqué un poco que de ahí tomaron el Chavo del Ocho, ¿no? El Chavo del Ocho salía prácticamente como de un pequeño barril, ¿no? Prácticamente el Chavo del Ocho lo tomó de Diógenes, sí existió un filósofo así, el perro. Entonces, ¿qué hacía Diógenes? Tomaba un pequeño palo y le ponía una pequeña lámpara en pleno día. Oye, decía, pero no alumbra nada, profesor, ¿cómo que hace eso? Entonces salía a la calle y le preguntaba a las personas, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la justicia? Como lo hacía en su momento el propio Sócrates, por eso fue llamado el Sócrates loco. El propio Diógenes, el perro, aplicó esta actividad que muy bien lo dice Juliet, esta concepción de tomar un palo y hacer una actividad. Es decir, puedes tomar un palo y que los niños inventen una historia, puedan ir trabajando, reunirse en equipos, un pequeño círculo, y que cada quien tome el palo y haga una pequeña historia. Puede ser una obra de teatro en el patio de la escuela, etcétera, pero que ese palo tenga mucho significado. Si se dan cuenta, fíjense, ¿qué tipo de estrategias pueden estimular aquí? La imaginación. Vean, la imaginación por el cual uno dice, profesor, pero ¿qué sentido tiene la imaginación? Muchísimo, porque las grandes teorías científicas, filosóficas, sociológicas, educativas, surgieron a través de una imaginación. ¿Se acuerdan que les platiqué un poco del profesor Richard Gerber? Richard Gerber imaginaba que hubiera en su escuela un banco, imaginaba que hubiera en su escuela un supermercado, y lo llevó a cabo, claro, y ahorita es una de las mejores universidades del mundo. Es decir, en una pequeña escuela existe procesos sociales, banco, centro comercial, ¿no? Entonces, imagínense, imaginando nada más. Bueno, el día de ayer estaba yo leyendo sobre una universidad privada en México que los jóvenes tenían que ir a hacer sus prácticas a las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo esta escuela? Prácticamente diseñó una realidad virtual, es decir, trajo la empresa a la escuela. Realidad virtual, es como si tuvieran, pero eso surgió a través de la imaginación. Vean qué tan importante es imaginar. ¿Se dan cuenta, profesoras? Por lo tanto, el potencial de un palo no solamente es para correr los perros no callejeros, ¿no? Sino para ir organizando como lo hizo Diógenes en su momento, el Sócrates loco, el perro. Lo hizo prácticamente para ir generando ideas. Díganme ustedes si conseguir un palo es muy caro. Pues no es así. Un palo está al lado del vecino, un palo está en la esquina. Dígame si conseguir una caja de Lego es más caro. Claro que sí.
sale un dineral. Vean, lo que nos dice la profesora es que educar fuera del aula puede ser un tipo de educación barata, pero muy significativa, para que lo tomen en cuenta. Vamos bien hasta acá. Muy bien lo comenta la profesora Brenda, lo ha dicho. En efecto, a veces nosotros somos los terribles jueces para nosotros mismos. Ah, es que eres un tonto, no funciona, no sirves. Son que en su momento lo vamos a ver con Walter Rizzo, autosabotaje, ¿no? Como se dice. Pero bien, eso lo vamos a ir analizando. ¿Sale pues? Prosigo. Vamos con la otra actividad didáctica, biografía de un objeto. Vamos por la vida prácticamente dando supuestos. A eso se le llama inferencia. En el método científico hay una palabra que se le llama inferencia. Eso fue, de hecho se los platiqué ya, de este filósofo inglés que fue prácticamente, como se puede decir, perteneció al ámbito de la realeza, llamado Francis Bacon. Bacon, bueno, aparte de hablar de los ídolos, Bacon inventó el concepto de la inferencia. Por ejemplo, veo una paloma blanca y yo voy a hacer mi inferencia, voy a inferir que todas las palomas son blancas. Entonces, cuando yo vea una paloma negra, una paloma roja, esa inferencia que hice se viene abajo la hipótesis. Por lo tanto, tengo que volver a hacer otra hipótesis. Por lo tanto, la biografía de un objeto es que los niños cuenten una historia de ese objeto que han conseguido, cuenten un relato, una narrativa. ¿Eso qué va a ayudar? Para armar su argumentación sólida. La vida está hecho de ciencia, profesoras. Su carrera de maestría en educación es una ciencia, no es sentido común. Ese es también el error que se puede caer en temas de la nueva escuela mexicana. Yo lo he estado leyendo en profundidad. ¿Por qué? Porque la nueva escuela mexicana dice, no, es que deja que la comunidad eduque al niño. Espérame, la comunidad no tiene tampoco ciencia. No todas las comunidades en México hay ciencia. Si es así, fuéramos todos genios. No es así. Por lo tanto, eso es importante. Una piedra, imagínate, profesora Oralia, ¿cuántas historias no puedes sacar de una piedra? O cuando te llega un billete a tu mano, profesora Oralia, ¿no? Un billete de 500 pesos, más si es de 1000, ¿no? Ojalá que sea de 1000, ¿no? Imagínate ese billete, ¿en cuántas manos no pasó? Manos sucias, manos limpias, ¿no? Manos de moralidad, manos de vicios. ¿En cuántas manos no pasó ese billete? O una flor, ¿no? Un ser sensible, como decía Aristóteles. ¿Dónde creció? ¿De dónde vino la semilla? ¿Por qué está aquí? ¿No? Imagínense nada más todas estas historias que pueden ir generando los niños a través de la narrativa verbal. Eso pueden ustedes trabajar, no se les olvide. Esto, claro, no es un dogma de fe, pero si alguien lo quiere llevar a cabo, puede armar una estrategia. Salgamos al patio, busquen pequeños objetos y quiero que empiecen a narrar hipotéticamente, como hizo Francis Bacon, ¿por qué llegó ese objeto ahí? ¿Por qué está aquí? ¿No? O hasta la escoba, ¿no? La escoba que está en la escuela, la escoba del conserje. ¿Por qué el conserje dejó esta escoba? ¿Se le olvidó? ¿Cómo llegó esta escoba aquí? ¿Qué material está hecho? ¿No? O el balón del profesor que le armaba bronca a la profesora Oralia, el profesor de educación física. ¿Por qué está el balón aquí? Se supone que es muy estricto. ¿Cómo lo dejó aquí? ¿Qué significa este balón? ¿Por qué es redondo? ¿Por qué no es cuadrado? ¿No? Todo eso va de la mano prácticamente con aspectos de significado, aspectos de postulados. Vean, biografías de un objeto. Adelante, profesora Brenda, ¿ibas a comentar algo? Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, yo que tomo terapia psicológica, Sí. nos hablan mucho de esta parte de que, bueno, ahí lo mencionan como volverte consciente de todo, ¿no? Hasta del por qué respiras, como ser más consciente de, pues, ahora sí que de todo lo que pasa a tu alrededor. Y, por ejemplo, a mí me hace como mucho significado eso porque en otra lectura que nos dejó, igual habla de que normalmente siempre estamos viviendo como muy rápido, ¿no? Ya creemos que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Lo que yo le decía es que ya quiero acabar porque ya me siento muy cansada y así, pero no nos ponemos a pensar, por ejemplo, todo lo que hemos aprendido a lo largo de, por ejemplo, de esta maestría, ¿no? O como que no somos tan autocríticos ni autorreflexivos hacia nosotros mismos. Entonces,
esto lo puedo unir como con la otra materia, porque ya ve que como que yo encuentro siempre mucha, como unión entre las materias, pero por ejemplo, esto que decía de amarte a ti mismo, ¿no? También el hecho de ser consciente del por qué haces las cosas o eh, en, por ejemplo, nos decían igual en una terapia que, por ejemplo, yo soy como muy, trato de hacer mis cosas como muy autónoma, ¿no? Pero claro, o sea, trato de que mi familia pues también sepa lo que hago y cosas así. Pero nos decía, por ejemplo, la psicóloga que tenemos que ser conscientes de hasta incluso de nuestro árbol genealógico, ¿no? De lo que somos porque pues de ahí venimos. Y todo eso pues nos ayuda a tener ciertas características, ya sea genéticas o etc, etc. Y yo, por ejemplo, no me había puesto a pensar en eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con la mamá de mi mamá, es como, ay, mi abuelita y así, ¿no? Pero, por ejemplo, el papá de mi mamá sí es así como, ay, el abuelo, ¿no? Entonces, pues decían ahí que al final de cuentas, el, debes como aceptar todo lo que pues va pasando y ser como autocrítico del por qué te está pasando, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, antes me preguntaba mucho, es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahora ya es como más, ok, pasó esto, quizá porque tengo que aprender esto, ¿no? O sea, ya no es tanto como pues estar renegando de las cosas. Entonces esto que menciona de los objetos y así, pues sí, es como muy, porque por ejemplo ahorita utilizamos la computadora, ¿no? Estamos conectados, pero muchos no sabemos ni siquiera quién inventó la computadora, por ejemplo. O sea, solamente la utilizamos y ya, damos por obvio que, bueno, la compu hace muchas cosas por mí, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar en eso de, ¿y por qué? Por ejemplo, yo quedé como muy intrigada cuando cuando nos platicó lo del software y lo del hardware, porque pues al final de cuentas son palabras que escuchas, pero luego ni siquiera sabes qué es. Entonces, eso, como usted menciona, yo pienso que nos va a volver más, pues sí, más inteligentes de cierta forma, porque yo pienso que hay que recordar que la inteligencia no es, por ejemplo, si eres el mejor en matemáticas o la mejor en ciencias. El hecho de que conozcas más acerca del mundo y cómo tú te desenvuelves en el grupo, en el mundo, pues creo que eso habla más que el simple hecho de saber no sé cuánto es 2 más 2, ¿no? Claro que es importante, pero pues al final del día, yo, por ejemplo, muchas veces en el YouTube me pongo a ver así, ¿no? Que cómo se crea un zapato y así. Y pues es muy impresionante porque les ponen pegamento y luego ya todavía los cosen, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo pensaba que solo los cosían y no, también les ponen pegamento, ¿no? Entonces es algo que al final de cuentas, pues vives con eso y que nunca te pones como a reflexionar por qué o lo que decía, ¿no? O sea, imaginarnos el billete de mano en mano, a lo mejor hasta pudo estar con una persona que vive en la calle, ¿no? O de situación de calle y llegó a tus manos y pues no sabes. Exactamente, profesora Brenda, lo comentas bien, tu apostillado, muy bien por el apostillado, sin duda alguna. Cuando reflexionamos sobre todo nuestro entorno, qué tipo de objetos vivimos, qué tipo de objetos utilizamos. Eso sí, el objeto se utiliza, ¿no? El sujeto no se utiliza, pero me parece que se confunde en este siglo XXI porque uno como sujeto termina siendo utilizado por otras personas. Pero definitivamente el concepto del propio objeto va de la mano precisamente con la reflexión, es decir, ir a esas causas, muy bien lo comentas, profesora Brenda, las causas eficientes, de dónde viene el objeto, hacia dónde va, y también si el objeto me libera o me esclaviza, ¿no? Como es el tema, por ejemplo, de la economía, que muchos viven así. También otro tema que aquí viene dentro de las estrategias de esta profesora, educar fuera del aula, viene un momento también de reflexión, porque la vida es así, ¿no? Es decir, reflexionar, porque a veces estamos en trabajos que no nos gusta, a veces estamos molestos por el trabajo. Y yo creo que estaría muy bien reflexionar y recordar la clase de competencias educativas y hacerte esta pregunta, ¿por qué estoy haciendo este trabajo? ¿Realmente me llena como persona o no? ¿Por qué no lo dejo? Entonces, eso es prácticamente la maniobra que se va haciendo en este tema prácticamente. Y lo comentas bien, profesora Brenda, y gracias por esta descripción que haces,
prácticamente sabemos muy bien que la educación es totalmente integral. Cuando falta un proceso, no podemos llamarnos inteligentes. Integral, integración social, emocional, ¿no? Personal también. Es como decía este profesor de la escuela de Frankfurt, Eric Fromm, no puedo amar si no me amo a mí mismo, ¿no? Entonces, eso es prácticamente, ahí va de la mano, ¿no? En este punto de vista. Entonces, eso es lo que nos comenta prácticamente el, la profesora. Déjame, bueno, ya nos queda, creo que ya 3 minutos. Bien, profesora, ¿qué les parece si salimos y volvemos a entrar con la misma liga, por favor? Y vamos a ir terminando ya con educar fuera del aula y vamos a entrar ya. Por ahora voy a mover un poco el circuito. Vamos a entrar con tecnologías educativas. Ahorita nos vemos, profesora.